Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta edición número 53 de estos encuentros de streaming de AFP Capital, que esta vez lleva por nombre Proyecciones de Mercado y Perspectivas de tus ahorros, porque ustedes saben que este año ha estado marcado por una alta volatilidad en los mercados. Quisiera saludar a quienes se están conectando a esta transmisión a través de los múltiples medios de comunicación, a través de las plataformas de AFP Capital, y quisiera agradecerle también la participación de Melitón Bustinza, quien nos acompaña en lengua de señas para que esta transmisión llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Les decía que hoy vamos a estar hablando de mercados y para eso tengo a dos expertos al lado mío, a Francisco Guzmán. ¿Cómo está, Francisco, vicepresidente de Inversiones de AFP Capital? Muy bien, Gabriela, muchas gracias. Y también me acompaña Carlos Milla, gerente de Renta Fija de AFP Capital. ¿Cómo estás? Hola, Gabriela, muy bien, gracias. Bueno, decía recién que estamos en la edición número 53 de estos streaming, pero en estas más de 5 decenas de encuentros nunca nos había tocado en este set, en la mesa, ¿o no? Esta es la mesa, Francisco, ¿no? Cuéntanos Sí. de quiénes nos están acompañando hoy. Bueno, estamos aquí en el lugar físico donde está el equipo de inversión y riesgo, un equipo de más de 50 personas, y aquí está nuestro día a día en donde hacemos la gestión de los fondos, analizamos las oportunidades, los riesgos, así que muy contento de estar en nuestro piso. Bueno, estas son las personas que han estado cuidando sus ahorros en un año que ha sido tremendamente complejo, marcado por noticias de guerra comercial, por presiones del presidente de Estados Unidos a la Reserva Federal, al Banco Central de Estados Unidos. Ha sido un año sumamente movido, pero para contarles más de eso, mejor que partas tú, Francisco, con la presentación. Muchas gracias. Bueno, lo primero que teníamos que contar es básicamente que el año partió con volatilidad y esa volatilidad ha sido alta, particularmente en el mes de abril, y eso nos ha generado obviamente cambios en algunos de los temas que estamos viendo como temáticas, ¿ya? Y aquí es muy importante que de alguna forma el equipo de inversiones va tomando las principales tendencias, temáticas, oportunidades y riesgos que hay tanto en el mercado local como internacional, y en esa mirada es que nosotros veníamos o teníamos mapeado ciertos eventos. Obviamente sabíamos lo de abril, fue bastante sorpresivo porque fue mucho más grande de lo que todo el mundo esperaba, estoy hablando de las tarifas, pero además estamos también con otras temáticas que ahí veníamos hablando hace un tiempo atrás, no sé si se acuerdan de los streaming anteriores, de que Estados Unidos había sido una economía y un mercado que había estado súper bien, entonces de alguna manera ahí la temática que pusimos era el excepcionalismo de Estados Unidos. Después en otro streaming también estamos hablando de que la Reserva Federal había iniciado su proceso de baja tasa, eso fue hace un tiempo atrás. También hablamos harto también en su momento de las 7 magníficas y la inteligencia artificial y todo cómo eso está impactando no solamente a Estados Unidos sino que al mundo. Y también se agregan ahora algunas nuevas como los mercados privados, ¿ya? ¿Por qué los mercados privados? Porque los activos alternativos hoy día tienen un peso relevante en los fondos de pensiones o nuestros multifondos, y también la temática de Chile, ¿ya? ¿Por qué pusimos la temática de Chile? Porque vamos a explicarlo después, pero el mercado chileno, en particular la bolsa, tenía un rendimiento bastante excepcional y también queremos un poco comentarles de esa temática. Entonces, yendo un poquito a lo que fue abril, abril fue un mes de mucha volatilidad. Sabemos que esa volatilidad vino por este anuncio de mayores tarifas, producto, impuestos o que va a imponer Estados Unidos. Estamos en un proceso hoy día de negociación. Esto generó alta volatilidad durante el mes de abril. El mercado tuvo una partida de mes bastante negativa, vamos a revisarlo después, pero básicamente el anuncio lo que generó es una expectativa de mayor inflación, en particular en Estados Unidos, y también de menor crecimiento, ¿ya? Menor crecimiento que de alguna manera en algún punto se llegó a hablar de potencial recesión o riesgo de recesión, etc. Entonces todo eso alertó mucho y movió mucho los activos financieros, los mercados. Entonces en ese contexto mirar un poquito lo que ocurrió fue que el mercado principal bursátil del mundo, que es Estados Unidos, tuvo una caída muy abrupta, cayó en el mes más de 12%. Esto es totalmente anómalo, generalmente los mercados caen, pero no caen 12%. Sí. Y lo que hemos visto desde ahí hasta hoy día es que había una importante o total recuperación, ¿ya? Esto es una buena noticia porque obviamente
la volatilidad generó preocupación en todos los clientes, también nosotros también nos activamos con una serie de reuniones, etcétera. Pero si uno mira la evolución también de nuestros multifondos, ahí pusimos solamente el fondo A y B, que son los que más acciones tienen, la evolución fue bastante suavizada, ¿ya? Y eso es muy importante porque al final detrás de eso lo que hay es el efecto de la buena diversificación que hay en las carteras de inversión de los fondos de pensión. Entonces, ahí mostrar que en la lámina siguiente que efectivamente, si bien Estados Unidos fue el que se vio más perjudicado con esta situación, que como ya dijimos cayó más de 12% en el mes, el resto de los mercados también cayeron, pero en el año llevan rentabilidades bastante buenas, ¿ya? Entonces ahí poniendo en contexto, abril, claro, tuvimos una caída, pero después se recuperó, pero también el año ya había partido con alguna subida y eso tenía que ver mucho con los desempeños de los otros mercados que hay en el caso del fondo A y B, que es lo que estamos hablando ahora, y cómo eso impactó positivamente en el inicio de año. Y ahí quiero hacer un pequeño doble clic o zoom en Chile, ¿ya? ¿Y por qué Chile? Porque Chile pesa harto en nuestras carteras, ¿ya? Obviamente somos chilenos, pesa harto. En el fondo A, más o menos, el peso de la bolsa chilena o de los activos chilenos de renta variable es 13%, en el B 11%, en el C 9% y así sucesivamente, ¿ya? En promedio tenemos una exposición a Chile o en la bolsa chilena de 8%. ¿Y qué tenemos respecto a Chile? Bueno, que el año partió muy bien. La bolsa chilena lleva más de 20% de subida o de alza, lo que es una muy buena noticia. Esta es la mejor partida de año de Chile de los últimos, o sea, lo oí día en la mañana, porque iba a decir de los últimos 10 años, pero en realidad de los últimos 20 años, ¿ya? Hacía 20 años que Chile no tenía un retorno del 20% en los primeros 4 o 5 meses del año. Pese a esta alta volatilidad Pese a internacional. esta alta volatilidad. Entonces, la gran pregunta que nos surge a todos, bueno, es más allá de hacer una proyección, es por qué está ocurriendo esto, Sí. ¿ya? Y un elemento principal es la valorización de la bolsa chilena. Chile venía descontando valorizaciones bastante bajas, tal como hablamos antes del excepcionalismo de Estados Unidos y de las cosas magníficas que están pasando allá con las 7 magníficas, bla, bla, bla. Lo que hay en concreto es que Chile era una cartera, o sea, una bolsa que estaba bastante olvidada por los inversionistas, no solamente locales, sino que internacionales. Estaba barata. Estaba muy barata, ¿ya? Y lo que vemos es que parte de lo que ha tenido de buena rentabilidad la bolsa chilena es que el múltiplo o la valorización que tiene ha subido, ¿ya? Lo otro positivo que también se espera que las utilidades este año crezcan, tal como crece el Producto Interno Bruto, el crecimiento económico, también esperamos un año bueno de crecimiento de utilidades. Otra cosa muy positiva también es la reforma de pensiones que puso más certidumbre, además va a venir más ahorro, entonces todo eso fue tomado como algo positivo. Y lo otro que yo destacaría también es que Latinoamérica en general partió bien, porque no solamente la bolsa chilena, también partió bien la bolsa mexicana, la bolsa brasilera, en general la región partió bien. Y si lo miramos también en términos de desempeño sectorial, bueno, algunos sectores se han visto muy beneficiados de este buen comienzo de la bolsa chilena, sector malls, sector retail, sector banco, han tenido un desempeño muy bueno. Así que yo creo que esta es una muy buena noticia y nada, esperamos que la tendencia siga favorable. Ahora, hemos estado centrándonos básicamente en lo que pasa en el mercado accionario, que es donde invierten mayormente los fondos A y B, pero ¿qué pasa con la otra parte, los fondos más conservadores? Carlos, tú que ves el área de renta fija en AFP Capital. Sí, mira, en renta fija, Gabriela, también hemos tenido rentabilidades positivas en lo que va del año. En el caso de la renta fija chilena, nacional, digamos, los bonos nacionales, relevantes para nuestro portafolio, las rentabilidades van entre el 2 y el 4% aproximadamente lo que va del año. Si nos vamos ahora a ver los bonos del Tesoro en Estados Unidos, que también llevan una rentabilidad positiva en dólares de en torno al 3,5% lo que va del año. Entonces, todo este escenario de buena rentabilidad en lo que es la renta fija global ha significado o ha tenido un impacto muy positivo en los multifondos que están más expuestos a estos instrumentos, como son los multifondos de IE. Vemos en la lámina cómo el comportamiento de estos multifondos durante el año ha sido también muy, muy positivo. Ahora,
tenemos noticias buenas en renta fija, tenemos noticias buenas en renta variable en general, y eso se ha traducido en buena rentabilidad o en rentabilidades positivas nominales en todos los multifondos lo que va del año. Tenemos rentabilidades que van en el fondo A el 1,2% positivo nominal hasta el multifondo E con un 6,5% nominal positivo. Ahora, si vamos un poco a la mirada de más largo plazo, si vamos a ver periodos de tiempo un poco más largos y en línea con lo que siempre hemos transmitido, que los ahorros previsionales son inversiones de largo plazo, deben ser evaluadas en el largo plazo, tenemos muy buenas noticias para nuestros afiliados, porque si vemos las rentabilidades nominales de periodos de largos periodos de tiempo de varios años, vemos que son muy positivas. Incluso en el caso de los fondos A y B tenemos rentabilidades superiores al 100% en un periodo de 10 años, lo cual es bastante positivo. Veamos ahora en la siguiente lámina cómo se han comportado los multifondos en la historia, en el tiempo. Ahí vemos cómo, en la gráfica vemos cómo están los 5 multifondos y vemos que hay momentos que han sido bastante complejos en cuanto a la volatilidad, en cuanto a la rentabilidad. Por ejemplo, el 2008 tuvimos la crisis financiera global que impactó de manera importante los multifondos. El año 2020 tuvimos la pandemia que también tuvo un impacto importante. Pero aquí lo importante y lo relevante es que luego de la caída inicial todos los multifondos se han recuperado en el tiempo. Y eso es muy importante porque en momentos como el actual, donde hay alta volatilidad, donde hay incertidumbre, uno tiene que estar enfocado básicamente en 3 cosas. Primero, no tomar decisiones apresuradas. Segundo, mantener la visión de largo plazo. Y tercero, confiar en la gestión de la AFP en el manejo de las inversiones. Sí, bueno, hemos hablado bastante de lo que está sucediendo en materia de inversiones. Bueno, ese es el título también de nuestro encuentro número 53 de hoy, pero junto con las novedades que hemos tenido en el mercado, también tuvimos una reforma previsional que tú recordabas, Francisco, que fue aprobada durante este año y que fue promulgada en marzo, hace poco más de un mes y medio ya. Y en ese sentido también han empezado a surgir algunos cambios, algunas conversaciones en torno a las transformaciones que vamos a tener en la industria, y uno de los conceptos que se ha ido instalando es el de los fondos generacionales, Francisco. Ayúdanos a definir y entender qué es lo que son. Bueno, lo primero es que vamos a empezar a hablar de fondos generacionales mucho porque esto está en una etapa inicial donde todavía se están tomando algunas definiciones, básicamente técnicas, pero aquí quería poner la primera lámina que nos pone en el contexto de Sura Asset Management. Nosotros somos AFP Capital, que es parte del grupo Sura, y que Sura dentro de la región es el administrador líder de pensiones. ¿Ya? También participa en otros negocios de inversión, pero es el administrador líder de pensiones, en donde administramos más en conjunto con los 7 países donde participamos, más de 163.000 millones de dólares. ¿Ya? Eso para un conjunto de más de 23 millones de personas. Entonces, una presencia importante. Y aquí también destacar que los fondos generacionales no es algo de Chile, sino que es algo global. Existen en varios países desarrollados, pero en la región ya está en México. ¿Ya? Está en México, implementado hace 5 años. Nosotros tenemos una de las Afore, allá se llaman Afore, más administradoras de fondos de pensiones más grandes de México. Ellos ya han implementado los fondos generacionales hace más de 5 años, llevan una buena trayectoria, y adicionalmente vamos a implementarlo en Chile. Vamos a mencionar ahí después algunos detalles, y también van a estar en Colombia y en Perú. Entonces ya los fondos generacionales se transforman en la forma como se van a gestionar las pensiones de muchos latinoamericanos en las próximas décadas. Entonces, partir comentando algo bastante simple, que es cuándo parten los fondos generacionales, y esto parte en 2027, o sea, quedan 2 años y fracción para su implementación, o sea, para que comiencen ya la gente a tener cada uno su fondo generacional. ¿Qué quiere decir que sea un fondo generacional? Que cada uno va a estar en el fondo que le corresponde en base a la edad. Yo puse ahí algunos ejemplos, pero básicamente para personas que jubilen o terminen su periodo de ahorro, el 2025 va a haber un fondo, después otro el 2030 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a haber a lo menos 10 fondos generacionales. ¿Ya? ¿Y cuál es la gran diferencia con lo que hay hoy día? Básicamente es
cómo se va a ir administrando este fondo en el tiempo, ¿ya? Esto quiere decir que el régimen de inversiones va a cambiar, que cada fondo va a agrupar un grupo de personas que están en esa edad, y que la asignación de activos o cómo se va invirtiendo ese fondo va a ser dinámico, va a ir cambiando en el tiempo, y eso le va a permitir a las personas tener una cartera y un fondo que va a ser muy correcto respecto al riesgo que tiene que tomar en cada momento del tiempo, tomando en cuenta que estos son ahorros para la pensión. Entonces, también pusimos un gráfico ahí que es la composición de los fondos, renta variable, activo alternativo, renta fija, y lo que se ve ahí es como una trayectoria, y esa trayectoria es la que va a manejar cada una de las AFP en cuestión. Mirado desde otro punto de vista es, bueno, vamos a cambiar de multifondos a fondos generacionales. Bueno, todos sabemos en qué consistían los multifondos, son 5, las personas pueden elegir entre 1 y 2 según su perfil, se pueden cambiar, dependiendo de ciertas preferencias por el mercado, volatilidad, etcétera, y obviamente es el afiliado el que toma esa decisión, ¿ya? Y lo que quedó claro, y lo demostró la superintendencia con varios estudios que hizo y que los presentó, es que el cambiarse no tiene beneficio para las personas. Se cambiaron muchas personas en el pasado, nosotros varios streaming hablamos de esos cambios, y ya hemos ido allá a una etapa nueva que significa que las personas van a tener su fondo generacional. Eso va a permitir que uno sigue una trayectoria a través del tiempo en términos de las inversiones en su fondo, y que la AFP, en este caso nosotros, vamos a ir gestionando esa cartera de la forma más adecuada para poder obtener los resultados que se esperan. Entonces, ¿qué es lo que va a haber ahí? Cada persona va a estar asignada automáticamente a un fondo. Esto se va a ir, las carteras se van a ir ajustando automáticamente y en el tiempo se van a ir volviendo más conservadoras. O sea, uno va a partir con hartas acciones y otros activos y va a ir terminando con muy pocas o nada de acciones. Entonces, toda esa trayectoria la va a ir haciendo cada uno de los administradores o AFP. Permite construir un plan financiero bastante más sólido, porque al final lo que hay detrás de esto es que se busca mejorar el retorno futuro de las carteras, ¿ya? Y el retorno futuro, como lo hemos dicho también muchas veces, un 1% más de rentabilidad es entre 20 y 25% más de pensión. Entonces, la composición futura va a estar mucho más acorde a una mejor rentabilidad con una estructura de inversiones que va a cambiar, ¿ya? Aquí también hacer el punto de que es muy importante toda la discusión previa que va a haber. ¿Por qué? Porque tiene muchos elementos técnicos, ¿ya? Y en esos elementos técnicos es muy importante que haya flexibilidad, que haya un buen entendimiento de cómo hacer esta transición y que obviamente los impactos sobre el mercado de capitales y otras líneas sea muy bien acotado o de alguna manera manejado en esta transición. Pero en general nosotros estamos siendo bien proactivos en mostrar una capacidad de cómo se debieran definir estos temas técnicos y somos bien activos en participar en esa discusión. Sí. Yendo finalmente a las conclusiones, y ya saliéndome de los fondos generacionales, es que creemos que el panorama hacia adelante sigue siendo desafiante, o sea, en el sentido que los anuncios de tarifas no han terminado, vienen las negociaciones y el mundo ya está hoy día con una proyección de menor crecimiento económico y más inflación. Eso va a mantener a los mercados con volatilidad. No creemos que eso cambie abruptamente, entonces por lo tanto el equipo de inversiones tiene que estar muy activo, dinámico y muy atento a estos cambios. Lo otro, como lo mencionó Carlos, la mirada de largo plazo es trascendental, y creemos que siempre al final hay que seguir esa recomendación. Y bueno, vamos a seguir, esta es la primera vez que hablamos en los streaming de los fondos generacionales, vamos a seguir transmitiendo, informando todos los elementos que se van a ir de alguna forma ya haciendo definiciones, temas técnicos, etcétera, y vamos a estar muy cercanos a la comunicación
en este cambio. Sí, bueno, quedan todavía algunas preguntas pendientes por el lado de los fondos generacionales, porque como decías tú, Francisco, recién ahora comienza la discusión también para ver cómo se van a estar implementando. Y yo sé que ustedes también tienen preguntas sobre el contenido de este streaming, esa es la gracia, de hecho, de estas conexiones. Para quienes han estado enviando preguntas, las vamos a empezar a contestar hoy, pero si no alcanzamos a hacerlo durante los siguientes minutos, no se preocupen, el área de servicios de AFP Capital se va a estar comunicando con ustedes para poder aclarar todas las dudas que tengan. Y la primera que nos llegó es de Julieta. Es bien práctica su pregunta. ¿Cuál es la recomendación para una persona que está a 2 años de jubilarse? Francisco. Como está muy próxima a jubilarse, le va a pasar esa respuesta a Carlos, porque él maneja todos los fondos más conservadores que tienen harta renta fija. Sí, esperemos que esté en el fondo de ella. Esperemos que esté en el fondo, claro. Ya debería estar en un fondo conservador, fondo D o fondo E, y ahí la recomendación es mantenerse en ese fondo, digamos, no correr riesgos más allá de lo que su perfil, digamos, su tolerancia al riesgo debería ser capaz de aguantar o soportar. Entonces, mantenerse, estar tranquilo, no esta turbulencia, si bien nos ha traído ciertos movimientos en mercado, vimos cómo los fondos han respondido bien, están suficientemente diversificados y estamos tranquilos con respecto a eso. Perfecto. Tenemos una pregunta más general sobre el escenario de las inversiones de parte de Sebastián. ¿Se puede decir que estamos en un escenario de recesión, guerra comercial? ¿Cuánto tiempo se espera que dure este escenario? Ahora sí, Francisco. Sí, bueno, ya hemos tenido una evolución importante con alta volatilidad, como lo mencionamos. Se habló de recesión cuando partió el anuncio, ya que fue bastante agresivo porque fue mucho mayor a lo que todo el mundo esperaba o lo que estaba descontado en los mercados. Por eso también la reacción tan abrupta y violenta de caída de los mercados. Y lo que estamos hoy día en un periodo de negociación en donde entendemos que Estados Unidos está negociando con cada uno de los países, que esas negociaciones bilaterales van a ser en algunos casos más complejas, en otras más simples. Vemos que la con China es por definición la más compleja, pero no somos negativos respecto al output final que pueda generar esa negociación. Y lo que hemos visto también es una evolución mucho más positiva en los mercados. Lo que implícitamente está diciendo es que el riesgo de recesión está bajando, ¿ya? Primero aumentó mucho, ahora está bajando. Los datos más recientes de la economía americana muestran que la economía sigue un nivel de crecimiento que es sólido, pero está este riesgo que lo vamos a seguir monitoreando. Entonces, en términos concretos, diría que el riesgo de recesión existe, pero no es hoy día muy alto. Sí, bueno, hoy se anunció además un acuerdo con Reino Unido de parte de Estados Unidos. Todavía es bien acotado eso, pero hay algunas señales de que podría haber acuerdo. Y respecto a eso, Andrés pregunta qué se espera hacia adelante para los fondos con mayor exposición a Estados Unidos. Y una pregunta relacionada con esa, ¿puede la AFP dejar de invertir en Estados Unidos? No es que no podamos, pero Estados Unidos es el mercado más grande en todos los activos, renta variable, renta fija, el dólar, etcétera. Por lo tanto, es una referencia, un ancla muy importante para todos los fondos, tanto soberanos, de pensiones, carteras de personas, etc. Hoy día más o menos Estados Unidos pesa 60% de un índice global, entonces tener cero es algo bien extremo, ¿ya? Nuestra parte internacional está mayoritariamente en Estados Unidos. Como nosotros mostramos, el fondo A tiene un 12% en Chile, tiene casi 20 y tanto en Estados Unidos, o sea, tiene el doble. Pero en esa mirada es que también el fondo A y B, y en realidad todos los fondos están bastante bien diversificados en su exposición a la renta variable. Entonces, respondiendo la pregunta es, no vamos a tener cero de Estados Unidos. De hecho, la bolsa americana partió para abajo, pero ya prácticamente ha recuperado todo lo que había perdido, lo que no quita que el factor de riesgo sigue ahí. Pero el resto de los mercados va bastante bien. Chile, como mencionamos, va bastante bien. Europa va súper bien. Latinoamérica, que también es parte de nuestro portafolio, va bien. Entonces, la mirada de este año está siendo no que obviamente hay eventos de riesgo, pero no es tan negativa. Sí.
Carlos, nos están preguntando también cuáles son los fondos que podrían verse más y menos afectados. Esta pregunta es de Cristian. Por efecto de las tarifas. Sí, por el escenario de alta volatilidad que estamos viviendo. Al final la volatilidad ha afectado en mayor o menor medida a todos los fondos. Los fondos más conservadores, los fondos de renta fija, fondo D, fondo E, han tenido también movimientos importantes. Ahora, en general, este es un evento que ha afectado de manera mucho más relevante a los fondos más de acciones, digamos, fondo A, fondo B, como ya mostró Francisco. Sin embargo, lo importante y lo que quiero recalcar es que la recuperación ha sido bastante notable también. Vimos la caída que tuvieron las bolsas en la presentación, vimos la recuperación de la bolsa y vimos que los fondos, si bien cayeron, no fue una caída tan abrupta, fue más suavizada, como mencionó Francisco en la presentación. Tenemos instrumentos diversificados dentro del portafolio, hay regiones que se han comportado bien durante el año, hay instrumentos que ofrecen cierta amortiguación, instrumentos de renta fija, tasas que en el fondo van compensando los movimientos la volatilidad de las acciones, por ejemplo. Entonces, en general, puede que tenga un mayor impacto en los fondos más accionarios como lo tuvo en abril, pero la mirada siempre es a largo plazo, es que esto se recupera y como mostramos también, todos los fondos se han recuperado de los impactos más negativos que podemos haber tenido en algún momento en la historia. Sí, y lo que tú dices, estos son ahorros de largo plazo, de muy largo plazo, y uno no debe perder de vista que eventos de este tipo han sucedido antes. Ustedes mostraban también este gráfico donde se marcaban algunos otros eventos traumáticos para el mercado, como la crisis subprime, que finalmente también recuperó. Ahora, Francisco, hay una pregunta que nos hace Emilia, muy concreta sobre su situación en particular. Tiene 45 años y tiene todos sus ahorros, obligatorios y voluntarios, en el fondo A. ¿Es recomendable que se cambie de fondo en este momento? No es recomendable porque hay que pensar primero que nada que todavía le quedan varios años para pensionarse, jubilarse, etcétera, y además le quedan varios años también para seguir de alguna manera ahorrando. Entonces, sabemos, y eso lo tratamos de transmitir siempre, que las acciones en el largo plazo rentan más que los otros instrumentos y eso ayuda a construir una mejor pensión. Y uno, como lo mostramos también en una de las gráficas, salirse del mercado cuando corrige y después quedarse en un fondo más conservador, a la larga no termina siendo una buena decisión. Entonces, Tada, que tiene 45 años, nos parece que si es que de alguna forma quisiera tomar un poco menos de exposición a la volatilidad, que es de corto plazo, porque tal como Carlos lo mostró en la gráfica, los fondos al final se recuperan. Entonces, cuando uno está muy cerca de pensionarse, obviamente quiere tener baja volatilidad, baja fluctuación, ¿ya? Entonces, si estuvieran los 55, que quedan 10 años, ahí le convendría más estar en el D y en el E. Pero si ella prefiere tener algo un poco más conservador, con menos volatilidad, sería adecuado para ella irse del A al B o del A al C. Y ahí nosotros la podemos asesorar, así que felices de estar ahí. Tienen que comunicarse ahí con la mesa de servicios de AFP Capital para poder contar con esa asesoría. Alfonso también nos pregunta sobre la economía chilena y cómo nos podrían afectar las medidas arancelarias tomadas por Trump. Francisco. Bueno, al mundo le pega negativo los aranceles porque cambia toda la forma como está, de alguna manera, como está funcionando el comercio internacional. Ya llevamos más de 4 o 5 décadas de liberación del comercio. ¿Qué quiere decir eso? De globalización, en donde de alguna manera muchos países aprovecharon sus ventajas competitivas para poder exportar sus servicios, sus productos. Bueno, este cambio de Trump de poner tarifas es un cambio bien estructural, ¿ya? Entonces, como es estructural, nosotros creemos que tiene un impacto en Chile. La buena noticia es que el impacto en Chile es bien acotado. ¿Por qué? Porque lo anunciado inicialmente es que un 10%, pero ese 10% está hoy día en fase de negociación. Chile tiene tratado de libre comercio y adicionalmente van a venir ahí conversaciones que no creemos que sean muy negativas para Chile. Sí. Carlos, nos están preguntando también sobre los instrumentos de inversión recomendados para este periodo de incertidumbre. Cristina nos manda esta pregunta. Bueno, si queremos estar un poco más protegidos, claramente ahí los instrumentos de renta fija son instrumentos que tienen en general menos volatilidad, que en general si no se mueven tienen una tasa, hoy día las tasas de interés están a niveles atractivos, por lo tanto tienen
un buen devengo, una buena rentabilidad sin tener ningún movimiento mayor de volatilidad, y que ante cualquier ruido, como decía Francisco, recesión, que ahora no es lo principal, pero si empezara algún ruido de ese tipo, también van a ser instrumentos que nos van a proteger. Sí. Camila nos manda una pregunta que yo creo que es bien difícil de responder. ¿Cuánto tiempo se espera que pase antes de que los mercados se normalicen? Partamos por definir qué significa una situación normal de los mercados. Sí, bueno, la verdad es que todo partió con bastante volatilidad. La bolsa americana, como lo mostramos, cayó 12%, eso es bien anormal. Pero todo eso ya se normalizó porque todo lo que cayó ya se recuperó. Lo que no se ha normalizado es la incertidumbre que colocó todo esto, ¿ya? Está en proceso de negociación, se mencionó recién que se están llegando a algunos acuerdos, eso va a seguir las próximas semanas o meses con otros países, pero la economía global hoy día, si bien tiene una perspectiva de crecer un poco menos, no tiene una perspectiva de recesión. En China nosotros vemos la evolución de su economía y está evolucionando de menos a más o de alguna manera está saliendo de un periodo bastante complejo en los últimos años. En el caso de Latinoamérica hay cierto optimismo que puede venir por diversos factores, pero los mercados accionarios están anticipando de que vienen cosas mejores. En el caso de Estados Unidos hay un desafío grande, porque Estados Unidos es el mercado que está más caro en términos de valorización. Hablamos también en otro streaming de las famosas 7 magníficas y la inteligencia artificial, y ahí también hay una temática interesante, que también están en nuestros multifondos. Pero también tenemos mercados privados en donde de alguna manera la volatilidad es menor, entonces es una combinación de todo. Entonces yo diría que la normalización no es que, o sea, para nosotros nunca en los mercados pueden haber más volatilidad, menos volatilidad, pero nunca son tan anormales. Claro. ¿Ya? Sí. Esteban nos hace otra muy buena pregunta para ti, Carlos. Si mis ahorros en el fondo DOE están ahí, ¿puedo estar seguro de no perder? Es una muy buena pregunta, de hecho agradezco a Esteban por la pregunta. No, uno nunca está libre de riesgo. Lo que pasa es que los fondos más conservadores tienen otro tipo de riesgo. Está con riesgos más acotados, está con menores niveles de volatilidad por movimiento de mercado, pero siempre tiene riesgo a tasa de interés. Ya vimos cómo en el año 2021-2022, cuando la inflación fue alta, los fondos DIE no tuvieron un desempeño muy bueno porque obviamente que las tasas más altas o la subida de tasas les afecta, les impacta de manera importante. Entonces, nadie puede estar 100% seguro, pero es una volatilidad más acotada que la que podríamos encontrar en otros multifondos. Sí, efectivamente. Francisco nos hace una pregunta también para Francisco muy parecida a la que tenía Emilia. Tiene 30 años y tiene sus ahorros en el fondo A. ¿Es recomendable en este escenario y con su edad cambiarse a un fondo menos riesgoso? Para ella definitivamente no. Para Francisco, sí. De 30 años. O sea, perdón, para él definitivamente sí. No. Porque queda mucho para pensionarse. O sea, estamos hablando de más de 30 años. En 30 años la renta variable va a rentar mucho mejor que la renta fija. Entonces vimos en abril volatilidad, eso obviamente es algo que incomoda, que genera dolor, pero las pérdidas fueron bien acotadas y ya se recuperó el fondo A. El fondo A terminó positivo en el mes de abril. Entonces nuestra perspectiva ahí sigue siendo favorable en el mediano plazo. Sí. Carlos, también nos llega una pregunta para ti. Si Estados Unidos aumenta nuevamente los aranceles a Chile, o simplemente nuevos, me imagino, a Chile, ¿afectarían los fondos menos riesgosos como el DIE? Esta pregunta la manda Paulina. A ver, todo lo que tiene que ver con aranceles, en general, más allá de Chile, tiene un correlato con mayor inflación en Estados Unidos, y eso también genera inflación a nivel global. Y por ese conducto nos va a impactar en Chile, porque si las tasas suben o se mantienen altas, en Chile también vamos a tener ese impacto de tasas más altas, o vamos a tener el impacto de una inflación global que va a tener las tasas o no bajando, o las va a mantener en niveles altos, y eso sí puede ser más negativo para el mercado de renta fija. Sí. Nos llegan más preguntas sobre los cambios de fondo, que es una de las mayores preocupaciones que tienen siempre los afiliados en estos streaming. María José nos cuenta que actualmente está en el fondo A. ¿Cambiarse al fondo D o E implica asumir la pérdida? ¿Alcanzaré a recuperarme si estoy a 20 años de pensionarme? Muy buena pregunta, pero poniéndolo ya en el contexto,
La volatilidad fue importante, las primeras semana y media de abril fue alta. De hecho, esa volatilidad no se veía desde el COVID. Desde el COVID que no veíamos un cambio tan abrupto hacia el lado, hacia correcciones de mercado tan fuerte como el que vimos en abril. Sin embargo, los mercados se recuperaron. El COVID obviamente se tardó mucho más en recuperar, fue una situación mucho más compleja, incierta, de mucho dolor y generó una recesión global. Entonces, en este caso, la volatilidad o los mercados ya se han recuperado. Como dijimos, el fondo A partió negativo, pues ya está positivo, entonces ya se recuperó. Entonces, si ya se recuperó, no tendría sentido, dada la A que tiene, cambiarse a otro fondo. Sí. Nos siguen llegando preguntas a nuestro streaming número 53 de AFP Capital, pero ya tenemos que empezar a cerrar esta transmisión. Para los que quieren volver a revisar lo que ha sido esta conversación, pueden hacerlo en Capital Play. Ahí va a quedar guardado este streaming para que ustedes puedan volver a revisarlo si es que quedaron con algunas dudas. Pero, Francisco, para partir ya con este cierre, ¿quieres entregar un mensaje? Sí, bueno, decir que el mes de abril fue un mes que nos movilizó a todos. Se generó de alguna forma harta preocupación por nuestros afiliados, clientes, y obviamente el desempeño de los fondos. La buena noticia es que se recuperó. Terminamos el mes de abril, como lo mostró Carlos, bien en todos los fondos. La proyección de mayo sigue siendo favorable. Los mercados siguen con temáticas como las mostramos en la primera lámina. Y el equipo, como también dijo Carlos, hay que confiar en el equipo de AFP Capital. Tenemos un equipo robusto y los fondos están diseñados para los retornos de largo plazo. Así que esa sería mi conclusión. Muchas gracias, Carlos Millán, gerente de renta fija, Francisco Guzmán, vicepresidente de inversiones, por habernos acompañado en este streaming. Gracias. Muchas gracias. Y quería agradecer también a quienes nos estuvieron acompañando hoy en esta transmisión especial desde el lugar donde se toman las decisiones de inversión en AFP Capital hacia ustedes. Si quedaron con dudas, no se preocupen, el área de servicios de AFP Capital las va a estar respondiendo. Y si ustedes no alcanzaron a mandar preguntas ahora, no se preocupen, nos estaremos viendo en un siguiente encuentro. Hasta entonces.